¿Cómo es posible que un trozo de tejido suave y silencioso, aislado dentro de una caja de hueso, sea capaz de crear todo el mundo que experimentas? En los próximos 15 minutos vamos a explorar el objeto más complejo del universo conocido. Entenderás no solo cómo funciona tu cerebro, sino por qué lo que llamas realidad es, en el fondo, una alucinación controlada y extraordinariamente precisa que tu mente construye para ti. Bienvenido a Ciencia de Fondo. Hoy vamos a mirar hacia adentro, hacia ese lugar donde existes tú. A menudo se describe al cerebro como el objeto más intrincado que existe. Cabe en tus manos, pesa poco más que una bolsa pequeña de harina, aproximadamente 1,5 kilos, y sin embargo contiene más conexiones potenciales que estrellas hay en la Vía Láctea. Es fácil olvidar que este órgano es parte de tu cuerpo. Está ahí, protegido por el cráneo y envuelto en membranas, flotando en líquido para amortiguar cualquier golpe. Si pudieras verlo directamente, parecería un paisaje extraño de color rosa pálido, lleno de pliegues y valles profundos. Esos pliegues no son decorativos, son una solución de ingeniería brillante. Al arrugarse sobre sí misma, la corteza cerebral logra empaquetar una cantidad inmensa de tejido pensante en un espacio reducido, de la misma forma que puedes guardar un mapa enorme en tu bolsillo si lo doblas correctamente. Pero la verdadera magia ocurre a una escala que nuestros ojos no pueden ver. Imagina por un momento que tienes visión microscópica y puedes sumergirte en ese tejido. Lo que encontrarías es un bosque denso y enmarañado. Allí habitan unos 86,000 millones de neuronas. Para ponerlo en perspectiva, si cada neurona fuera una persona, tendrías una población 10 veces mayor que la de toda la Tierra viviendo dentro de tu cabeza. Y ninguna de ellas está sola. Cada una de estas células es como un árbol en miniatura, con ramas que se estiran para tocar a miles de vecinas, formando una red de conexiones llamada sinapsis. Se estima que hay más de 100 billones de estas conexiones. Si intentaras contarlas una por una, tardarías más de 3 millones de años. En este preciso instante, mientras escuchas mi voz, esa red está viva. Impulsos eléctricos viajan a través de ella a velocidades de hasta 400 kilómetros por hora. Cada pensamiento que tienes, cada recuerdo que surge, cada emoción que sientes, es el resultado de chispas eléctricas saltando a través de espacios microscópicos como luciérnagas encendiéndose y apagándose en una noche de verano. Y lo más paradójico es que todo este estruendo de actividad, la tormenta más compleja del cosmos, ocurre en el más absoluto silencio. Tu cerebro no hace ruido, no tiene partes móviles mecánicas, y sin embargo, consume el 20% de toda la energía que produce tu cuerpo. Es un órgano codicioso, pero tiene una buena razón. Mantener esa galaxia interna encendida requiere un esfuerzo monumental. Ahora, hablemos de los verdaderos héroes anónimos de esta historia. Normalmente, cuando hablamos del cerebro, las neuronas se llevan toda la fama. Son las estrellas de cine, las que aparecen en los diagramas y documentales. Pero las neuronas no podrían hacer su trabajo sin un ejército de soporte que trabaja en las sombras, las células gliales. Hay tantas células gliales como neuronas, y su nombre proviene de la palabra griega para pegamento, lo cual es un poco injusto, porque hacen mucho más que mantener las cosas unidas. Piensa en las células gliales como el equipo de producción de una obra de teatro masiva. Tienes a los astrocitos, que alimentan a las neuronas y limpian los desechos químicos, asegurándose de que el ambiente sea perfecto para la transmisión de señales. Tienes a los oligodendrocitos, que son como electricistas expertos. Envuelven los cables de las neuronas en una capa de grasa llamada mielina. Esta mielina actúa como el aislante de un cable eléctrico, permitiendo que las señales viajen a velocidades vertiginosas. Sin ellos, tus pensamientos se moverían a paso de tortuga. Y finalmente, tienes a la microglía, el sistema de seguridad y limpieza. Estas células patrullan el cerebro buscando daños o invasores, listas para devorar cualquier amenaza.
Sin este equipo de soporte silencioso, la catedral de tu mente se derrumbaría en cuestión de minutos. Esta maquinaria biológica tiene una misión principal: construir tu realidad. Y digo construir porque eso es exactamente lo que hace. Solemos pensar que nuestros ojos son como ventanas transparentes al mundo o que nuestros oídos son micrófonos abiertos. Creemos que vemos y escuchamos lo que está ahí afuera de forma directa, pero eso no es del todo cierto. Todo lo que percibes, desde el azul del cielo hasta el sonido del viento, no lo experimentas directamente. Lo que experimentas es la interpretación que hace tu cerebro de esas señales. Piénsalo así. Tu cerebro está encerrado en una bóveda oscura y silenciosa, el cráneo. No tiene acceso directo a la luz ni al sonido. Lo único que recibe son patrones de impulsos eléctricos. Cuando la luz rebota en un objeto y entra en tus ojos, golpea la retina y se convierte en electricidad. Esa electricidad viaja por el nervio óptico hacia la parte trasera de tu cerebro, a la corteza visual. Allí, diferentes grupos de neuronas descomponen la señal. Unas detectan bordes, otras detectan movimiento, otras el color. Luego el cerebro vuelve a ensamblar todas esas piezas fragmentadas, las mezcla con tu memoria y tus expectativas y te presenta una imagen coherente. Lo que llamas ver es en realidad un acto de creación. Tu cerebro está adivinando constantemente qué hay ahí afuera, basándose en datos limitados. Es la ilusión más elaborada jamás creada, y tú eres tanto el público como el mago. Lo mismo ocurre con el sonido. Las vibraciones del aire mueven unos huesos diminutos en tu oído, tan pequeños como granos de arroz, que transfieren el movimiento a un líquido que a su vez estimula células que envían electricidad al cerebro. El cerebro toma esos pulsos y dice: «Eso es la voz de un amigo» o «Eso es música». Esto tiene una implicación fascinante. Nunca tocas el mundo real, tocas la versión que tu cerebro fabrica para ti. Y esa versión, aunque es increíblemente útil para sobrevivir, no siempre es una copia exacta de la realidad. Es un modelo. Pero este modelo no es estático, y aquí entramos en una de las características más esperanzadoras de nuestra biología: la neuroplasticidad. Durante mucho tiempo se creyó que el cerebro adulto era inmutable, que una vez que terminabas de crecer, tus conexiones eran fijas. Hoy sabemos que eso es falso. Tu cerebro es mucho más parecido a un jardín vivo que a una computadora. Cada vez que aprendes algo nuevo, cada vez que practicas una habilidad o formas un recuerdo, la estructura física de tu cerebro cambia. Las neuronas que se activan juntas se conectan juntas. Imagina que estás aprendiendo a tocar el piano o a conducir una nueva ruta al trabajo. Al principio es difícil, tienes que pensar en cada paso. Eso es porque estás abriendo un camino nuevo a través de la maleza de tu bosque neuronal. Pero a medida que repites la acción, esas conexiones se fortalecen. Brotan nuevas terminales, la mielina se engrosa y la señal viaja más rápido. Lo que antes era un sendero difícil se convierte en una autopista de alta velocidad. Por el contrario, las conexiones que no usas se debilitan y desaparecen. Un proceso llamado poda sináptica. Tu cerebro está constantemente evitándose a sí mismo, optimizando sus recursos para adaptarse a tu vida actual. Literalmente, no eres la misma persona que eras ayer, porque la arquitectura física de tu mente se ha reconfigurado sutilmente con las experiencias de las últimas 24 horas. Esta plasticidad es la razón por la que podemos recuperarnos de lesiones, aprender idiomas en la adultez o cambiar hábitos arraigados. No somos estatuas de piedra, somos arcilla en constante movimiento. Incluso en la vejez, el cerebro sigue teniendo la capacidad de generar nuevas conexiones si se le presenta novedad y desafío. Ahora, demos un paso hacia el misterio más profundo: la conciencia. En algún lugar entre esos chispazos eléctricos y reacciones químicas, emerges tú. Esa sensación de yo soy, de ser el protagonista de tu propia película. Los científicos han buscado durante siglos el lugar exacto donde reside la conciencia, pero parece que no hay un trono único.
Más bien, la conciencia parece ser el resultado de la integración masiva de información. Imagina tu cerebro como una ciudad enorme. Tienes barrios especializados, la corteza frontal que planifica y decide, la corteza visual que procesa imágenes, el sistema límbico que gestiona las emociones como el miedo o la alegría. Por sí solos, estos barrios funcionan en la oscuridad, procesando datos automáticamente. Pero cuando la información se comparte a través de las grandes autopistas de materia blanca que conectan regiones distantes, cuando el cerebro entero se sincroniza, se encienden las luces. La conciencia podría ser ese momento en que el susurro de millones de neuronas se convierte en un coro lo suficientemente fuerte como para ser escuchado por todo el sistema. Y sin embargo, gran parte de lo que hace tu cerebro ocurre fuera de ese foco de luz. Mientras conduces o cocinas, tu cerebelo coordina miles de micromovimientos musculares para que no te caigas ni tires las cosas, calculando la física del movimiento en tiempo real sin que tú tengas que pensar en ello. Tu tronco encefálico mantiene tu corazón latiendo y tus pulmones respirando, vigilando tus niveles de oxígeno como un guardián incansable que nunca duerme. Tu yo consciente es solo el capitán de un barco inmenso, donde la tripulación hace la mayor parte del trabajo sin molestarte con los detalles. Esta maquinaria también tiene sus propios ritmos, ciclos que nos conectan con la rotación del planeta. Profundo en tu cerebro, hay un pequeño grupo de células llamado núcleo supraquiasmático. Es tu reloj maestro. Recibe información directa de tus ojos sobre si hay luz o oscuridad y sincroniza cada célula de tu cuerpo con el día terrestre de 24 horas. Es este reloj el que le dice a tu cuerpo cuándo liberar cortisol para despertarte o melatonina para dormir. Eres, biológicamente, una criatura de ritmos. Y cuando te rindes a esos ritmos y duermes, tu cerebro no se apaga. Al contrario, entra en un estado de mantenimiento frenético. Durante el sueño profundo, el sistema de limpieza del cerebro se activa, literalmente lavando las toxinas acumuladas durante el día. Y durante la fase REM, cuando sueñas, tu cerebro se convierte en un teatro privado. Desconecta tus músculos para que no actúes tus sueños, y luego empieza a disparar recuerdos, emociones y escenarios aleatorios, tejiendo narrativas extrañas que, según algunas teorías, sirven para procesar emociones difíciles o para practicar situaciones de supervivencia en un entorno seguro. Dormir no es perder el tiempo, es el momento en que tu cerebro se repara, archiva tus memorias y se prepara para ser tú de nuevo al día siguiente. A medida que avanzamos en la vida, este órgano cambia. Es cierto que con los años perdemos algo de velocidad de procesamiento. El hipocampo puede encogerse un poco y quizás tardamos más en recordar un nombre. Pero hay una contrapartida hermosa, la inteligencia cristalizada. Mientras que un cerebro joven es rápido y flexible, un cerebro maduro es una biblioteca vasta de patrones reconocibles. Ha visto tanto que puede conectar puntos que un cerebro joven ni siquiera ve. La intuición de un adulto es a menudo el resultado de décadas de datos procesados y archivados, listos para ser usados. El cuidado de este jardín es más simple de lo que la industria del bienestar a veces nos vende. No necesita suplementos mágicos. Lo que este órgano necesita para florecer es sangre, oxígeno y desafío. El ejercicio físico es una de las cosas más potentes que puedes hacer por tu mente, porque baña las neuronas en factores de crecimiento. El aprendizaje constante y la conexión social actúan como fertilizante, manteniendo las redes densas y robustas. Antes de terminar, quiero dejarte con una reflexión sobre la memoria, esa supuesta grabadora fiel de nuestro pasado. La ciencia nos dice algo inquietante. La memoria no es un archivo de video. Cada vez que recuerdas algo, no estás reproduciendo una grabación, estás reconstruyendo la escena desde cero. Tu cerebro toma fragmentos dispersos de información y los vuelve a montar, y en ese proceso el recuerdo se altera, se tiñe de tu emoción actual,
se mezcla con cosas que aprendiste después. Tus recuerdos son historias vivas que cambian contigo. No son registros del pasado, son parte de tu identidad presente. Eso significa que, en cierto modo, somos los autores constantes de nuestra propia historia. Hemos recorrido desde la chispa microscópica de una neurona hasta la vasta ilusión de la realidad. Aquí tienes 3 ideas clave para llevarte contigo hoy. Primero, tu realidad es una construcción. No ves el mundo tal cual es, sino un modelo útil y detallado que tu cerebro crea en tiempo real a partir de señales eléctricas. Segundo, eres un proceso, no un objeto. Gracias a la neuroplasticidad, tu cerebro cambia físicamente con cada cosa que aprendes y experimentas. Nunca es tarde para reconfigurar tu mente. Tercero, la inteligencia es un trabajo en equipo. Detrás de cada pensamiento consciente hay billones de células de soporte y sistemas automáticos trabajando en la sombra para mantenerte vivo y cuerdo. La próxima vez que sientas una brisa en la cara o recuerdes el nombre de un viejo amigo, detente un segundo. Piensa en la inmensa, silenciosa y oscura maquinaria que está trabajando a toda velocidad dentro de tu cabeza para regalarte ese pequeño instante de conciencia. Es el fenómeno más improbable y maravilloso del universo y lo llevas puesto. Si este viaje al interior de tu propia mente te ha hecho ver tu día a día con otros ojos, un me gusta y tu suscripción ayudan a que sigamos explorando juntos. Gracias por escuchar Ciencia de Fondo. Hasta la próxima.